Muy buenas tardes, noches, dependiendo del país en donde nos estés viendo. Bienvenido nuevamente a estas lecturas express del Libro de Mormón aquí en Central de las Escrituras. Como siempre, todos los jueves nos reunimos aquí para hablar mucho más y profundizar acerca de cada capítulo de las Escrituras. Hoy, como pueden ver en pantalla, tenemos algo especial. Ya no solo los invitados, que en un momento se los voy a presentar, pero también en la clase anterior pudimos hablar de Mosía 2. Bueno, Mosía 2, hoy otra vez vamos a ver Mosía, claro que sí, hay demasiado que hablar de este capítulo y necesitábamos una segunda parte y ustedes estuvieron más que alegres de poder tener una segunda parte. Pero para esta segunda parte, quisimos tú y yo ya no solo traer la segunda parte y escudriñar, sino además traer uno de los personajes de aquí es central de las escrituras que ustedes aman demasiado y siempre nos está enseñando, así que bienvenido, querido Luis Calkin, como siempre un honor poder tenerte aquí con tus enseñanzas, tu recorrido en todo lo que tiene que ver con la iglesia, con la conversión, es maravilloso el poder tenerte aquí, así que bienvenido, ¿cómo te sientes hoy? ¿Nervioso de esta tu primera lectura? No, feliz. Si tú me llevas a un terreno que realmente me siento muy cómodo, es justamente hablar del Libro de Mormón. Podría estar un día entero hablando de las enseñanzas y de las buenas cosas que ha traído a la vida mía, de mi familia, y la oportunidad que he tenido de enseñar por tantos años en los programas de seminario, instituto. Así que estoy como decimos en nuestro país, como un chanchito en el barro. Como pez en el agua, también Es decimos. que yo soy como tengo cara de chanchito, me puse ese. Ok. Me gusta más esa. Muy bien, gracias querido Luis. Bueno, ya sabemos que sí o sí vamos a aprender con este gran invitado. Y bueno, bienvenido tú también. Tú fuiste el que en un principio propuso esto de tener una segunda parte. ¿Qué es lo que a ti personalmente te motivó a querer que tratáramos un poco más de este segundo capítulo de Mosía? Bueno, Liz, es que justamente nos hemos dado cuenta que hacemos la lectura del Libro de Mormón y Luis, es increíble, siempre está relacionada con el Ben Sigue de la semana que está en el Nuevo Testamento, o sea, es algo increíble y alguien, bueno, uno podría decir, es increíble, pero cuando lo analiza juiciosamente se da cuenta, claro, las escrituras tienen que ver unas con otras, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de por qué somos deudores de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo. Pero lo que estamos viendo en el Ben Sígueme de esta semana tiene que ver mucho con la obra misional, con el ser cristianos, o sea, con el hecho de pagar esa deuda. Así que, de hecho, esta mañana en el club de lectura lo estaba yo tratando, que los jueves, pues, como ustedes saben, trato el club de lectura solito, pero ahí justamente estábamos tratando también temas semejantes a los que tratamos hoy aquí en la lectura. Así que, Liz, pues yo también estoy feliz. Y bueno, aquí feliz de estar con Luis Mosía Calkin Claro. para esta lectura. Bueno, más que Mosía, que probablemente es el joven de la película, yo vendría siendo como Abinadí, digamos. Como Abinadí. Me encanta. O como el mismo Benjamín, que ya estaba El Benjamín. jubilando. Sí. Y en realidad los profetas, cuando ya tienen una cantidad de años, me imagino que las energías también van mermando y este acto de dejar de alguna manera a su hijo que empiece a reinar, a gobernar, y este mensaje final yo creo que tiene que haber sido tan espectacular y muy esperado por los hermanos que estaban ahí, todos preparados, así como si fuese un centro de conferencia y todos mirando hacia esa preciosa construcción que hicieron para que nuestro querido llamado profeta, el rey, pudiera hablar en este caso. Así es. Bueno, muchas gracias Vamos. también, y Luis, nuevamente por estar aquí el día de hoy. Como tú, Luisito, ya lo estabas diciendo, recuerden, aquí en Mosiados continuamos viendo este discurso que el rey Benjamín está dando para su pueblo. A- a- en este momento donde él da este último discurso y entra su hijo Mosía a ser el nuevo rey. Pero estábamos hablando en la clase anterior que Benjamín nos estaba enseñando acerca de el agradecimiento, el servir a otros y de cómo nosotros siempre seremos deudores.
Y es que en esta otra parte que vamos a continuar viendo, seguimos viendo exactamente lo mismo, así que vamos a irnos a nuestras escrituras, sea digitales, sea físicas o aquí en la pantalla, ustedes saben que siempre se las mostramos, y vamos a irnos al versículo 18. El capítulo anterior terminamos en el 17, hoy seguimos ahí, seguidito, en el versículo 18. Entonces, no sé si quieres, Luisito, servir, iba a decir. Sí, sí, Sí. por supuesto. He aquí Tienes el dice, micrófono. Estoy el micrófono cerrado, por eso levanté la mano. Okay. Oye, Liz, Listo. antes de irnos a la lectura, de oh, una vez preguntarle a los hermanos, ¿por qué creen o por qué se Uh-huh. sienten deudores ante Dios? ¿Sí? Porque, Uh-huh. porque ese sería un buen sentimiento para compartir, ¿no? Durante esta clase. Excelente, Paz. Sí. Por favor, hermanos, coméntenos por qué ustedes se sienten deudores delante del Señor. A veces creo que esa es una pregunta que no llega muy a menudo a nuestras mentes, pero nos encantaría poder escucharlos y también, hermanos, los invitamos a que ustedes puedan dejar su like y compartir esta clase a medida de que la vamos dando. Ahora sí, Luisito, versículo 18. ¿Solo 18? Sí, 18 y 19. Si tú Ok, quieres decir algo en medio, ok, adelante. básicamente, ok, es maravilloso. He aquí dice, me habéis llamado vuestro rey, y si yo, a quien llamáis vuestro rey, trabajo para serviros, ¿no debéis trabajar vosotros para serviros unos a otros? Eh, es muy interesante el concepto. Uh-huh. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en presencia de personas en el mundo, me refiero, quizás no reyes, pero personas que a lo mejor son algún jefe de una empresa, etcétera, etcétera. Cuando hay mucho honor, y especialmente en esto de los escalafones, que de repente puede haber un general, qué sé yo, siempre el que está arriba, el concepto es como que la gente que está abajo está siempre sirviendo a los que están arriba. Incluso alguna persona que tiene mucho dinero, por ejemplo, se va a ver que siempre tiene muchas personas a su servicio, personas que van a estar constantemente preocupados de sus necesidades, etcétera, etcétera. ¿Para qué decir un rey? Se supone que todos deberían estar siempre pendientes de sus necesidades. Sin embargo, él Uh-huh. aquí ya marca una diferencia de cómo era él. Ahora, él estaba en presencia de todo el pueblo, por lo tanto, él no estaba mintiendo ni estaba tratando de engañar a la gente porque él los conocía. Y él confiesa y dice, me habéis llamado vuestro rey, pero yo he trabajado para servirlos todo el tiempo. ¿No deberían ustedes hacer lo mismo? O sea, yo creo que ese llamado realmente es digno de reconocer la humildad de este rey. ¿Cómo tiene que la gente haber querido a este rey? Me imagino. ¿Qué piensas tú, Walter? Bueno, pues yo aquí nuevamente veo, porque el rey Benjamín, desde que lo estamos estudiando, lo hemos encontrado como un símbolo de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Aquí otra vez él se muestra como un símbolo del Salvador Jesucristo. El que sea mayor entre vosotros es el que sirve, ¿no? El mayor entre Uh-huh. vosotros es el que sirve. Recuerden que él vino a lavar los pies de los apóstoles y Pedro dijo, no, Señor, yo no me dejo lavar. Y si no sois lavados, no podéis entrar donde yo estoy. Porque él venía justamente a servir, ¿no? Y deja ese ejemplo. Y el rey Benjamín aquí se representa, o más bien, él representa a Jesucristo. Soy vuestro rey, ¿sí? Y estoy a vuestro servicio. Y qué mejor ejemplo de servicio que el sacrificio y la vida de Jesucristo, ¿no? Siendo nuestro rey, estuvo para servirnos. Así que eso me parece fabuloso. ¿Quién podría jactarse y quién podría decir, no, 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 esperen un momento, yo no estoy para que servirle a Luis, para servirle a Liz? Disculpen que tenemos a los perritos por aquí hoy, sino que yo estoy es para que a mí me sirvan. ¿Quién podría decir eso ante semejante ejemplo de humildad y de servicio? Y lo que pasa perdón, Liz, lo que pasa en la Dale. iglesia, yo quiero repuntar ese elemento, que muchas veces miramos a un líder como en el top de una organización, ya sea un barrio, una estaca, etcétera. Pero en la iglesia se caracteriza porque cada persona, mientras el llamamiento más alto, entre comillas, tiene, no es porque va a ser más servido, sino que porque es el que más sirve. ¿Han visto ustedes cómo Uh-huh. trabaja un obispo? ¿Han visto ustedes cómo trabaja un presidente estaca, un presidente de organización? Entonces, esto también es ejemplo en nuestra organización de la Iglesia de Jesucristo. Quien tiene una responsabilidad mayor es porque esa persona tiene más oportunidades de servir a los demás.
Sí, y en este momento, bueno, tú, Luisito, al principio mencionaste este cambio, ¿no? O sea, la diferencia del patrón, que tal vez este patrón de todas las personas que son jueces o reyes en este tiempo, lo que hacían era, bueno, las personas abajo trabajaban y ellos lo que hacían era, pues, beneficiarse de todo lo que el pueblo hiciera, ¿no? Aquí Benjamín cambia ese patrón, ¿sí? Y lo cambia es por quién es él, por su actitud, por sus características. Y este pedazo a mí me encanta porque muestra ya de una vez de entrada en estos versículos cómo se debe estar agradecido con el Señor. Porque a diferencia de otros reinos, otros pueblos, este pueblo era diferente, porque el Señor había colocado en Benjamín un hombre diferente. Ahora, es verdad lo que tú decías, Pa, sobre todo el versículo 18 y 19 son muy símbolos, o sea, mucho, no sé cómo decirlo, muchos símbolos del Salvador, porque literalmente eso es lo que está sucediendo ahí. Bueno, yo soy el rey, Jesucristo es nuestro rey y nos ha servido desde el primer momento en el que llegó a esta tierra y antes de. Y ahora entonces el versículo 19 me encanta porque dice, y he aquí, también si yo, a quienes llamáis, si también, sí, yo, a quien llamáis vuestro rey, quien ha pasado sus días a vuestro servicio y, sin embargo, ha estado al servicio de Dios, ¿merezco algún agradecimiento de vosotros? ¿O cómo debéis dar gracias a vuestro Rey Celestial? ¿Jesucristo acaso no hace exactamente lo mismo cada vez que leemos sus palabras? Yo vengo aquí a serviros a ustedes. Y si tienen algún agradecimiento hacia mí, o cómo debéis dar gracias a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Jesucristo está haciendo eso continuamente, lo mismo que hace el rey Benjamín hacia Jesucristo. Jesucristo lo hace siempre hacia su Padre Celestial, llevándonos, dirigiéndonos hacia Él. Me parece muy hermoso estos dos versículos. No sé si quieren mencionar algo del versículo 19 o pasamos al 20. Lo que pasa es que justamente lo que viene es lo que va a confirmar lo que tú estás hablando. Sí, Okay. pero yo quería decir algo adicional y es que esta es la clase de rey que es rey celestial, ¿no? Que representa al Salvador, ¿sí? Porque todos los reyes de la tierra, y lo vemos aún hoy día, la parafernalia y los tributos y los homenajes que hay para los reyes. Y en esencia, bueno, ¿qué aportan ellos al pueblo? Sí. La figura, ¿no? Pero no es que aporten algo que sea significativo. Mientras que en el caso del Salvador, como rey, él es el que da a sus súbditos, ¿sí? De la misma manera, Benjamín estaba mostrando eso. Yo he estado trabajando para vosotros, ¿sí? Y soy vuestro rey. Ahora, ¿cómo tenemos que agradecer a Dios? Creo que tenemos por ahí un material de por qué agradecemos, ¿no? Por qué en la historia de la humanidad se agradece. Pero Liz, unido a eso quisiera decir, aún el presidente Nelson nos enseñó en momentos críticos de la humanidad como la pandemia, cuán importante era que diéramos gracias, ¿no? Un corazón agradecido o un pueblo agradecido es el pueblo que el Señor quiere. Y miren que hay algo interesante acá, y es, Benjamín está aquí hablando acerca de servir a otros y ser agradecidos. Pero este es uno de los discursos más perfectos que tenemos en la historia de la humanidad. Reúnen todas las características que un buen discurso debería tener y el rey Benjamín lo tiene en este discurso. Pues lastimosamente no todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero creo yo que una de las características en lo personal que más hace que este discurso sea poderoso era porque Benjamín vivía lo que estaba predicando. ¿Cómo Benjamín iba a decirle a su pueblo, sirvan a los demás, cuando él no servía como rey? Pero en este caso él se siente se siente empoderado él mismo de decir, sirvan a los demás, porque toda su vida él ha servido a los demás. Agradezcan a su rey celestial, porque yo toda la vida he agradecido a mi rey celestial, por ende me siento cómodo con transmitir esto a mi pueblo. Y entonces vemos que el discurso se hace más poderoso porque Benjamín vivía lo que estaba predicando. Y creo que es bastante interesante, aunque no somos perfectos en todos los aspectos, creo que acá sí se ve la importancia de esforzarnos por estar más cerca y por realmente estar cumpliendo lo que hablamos. Eso hará que cuando abramos nuestras bocas, las personas nos vean exactamente como Benjamín,
un símbolo de Jesucristo. Muy bien, entonces, Oye, ¿vas a oye, decir algo? iba a decir Luis que Luis, Sí. Luis sabe muy bien ese Yo, principio. papi, yo quiero dar un paréntesis ahí y voy a contarles algo gracioso rápidamente. Luisito, imagínate que estando en México, mi papi me ayudó a grabar algunos videos de los jóvenes, ¿no? Y entonces el video al final debía decir un saludo para Liz Posada y para Central de Jóvenes. Bueno, y estaba yo aquí, mi papá me los envía desde México y yo estaba acá revisándolos con mi familia. Y yo, ay, miren tan lindo el joven, ay, sí. Y entonces salió una jovencita. Sí, yo creo en esto, la. Y un saludo para Luis Posada y Central de Jóvenes. No, nos pudimos reír aquí en la casa. Me encantó, me Bueno, encantó. así como Siempre vamos, el yo Luis. ya me voy a hacer parte de la familia Posada, así que me pueden Ah, no, Sí, llamar. sí, ya, seguro, No hay seguro. problema. Oye, ya. no, es que iba a decir que esto de vivir lo que se enseña, Luis lo sabe muy bien, porque él también sirvió con el sistema educativo y es parte de los principios de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Vivir lo que se enseña, ¿no, Luis? Absolutamente. Como decías tú, Liz, este discurso para toda la gente que vivió en esa época y los que vivieron después fue fundamental, fue la base de lo que prácticamente fue escritura viva para lo que ellos estaban viviendo, al extremo de que hay muchas personas que me imagino que lo vieron la semana pasada, que no escuchaban el discurso y ellos tenían que escribir y le pasaban los papelitos para atrás para que ellos pudieran, y esas cosas quedaron registradas. Lamentablemente algunos que eran pequeñitos, ustedes ya saben lo que pasó más adelante, a veces se empezaron a olvidar o no escucharon o no recordaban las palabras de lo que decía el rey y empezaron a apartarse de las palabras y los conceptos que él había enseñado. Por lo tanto, este discurso sí tiene una, digamos, es un clásico definitivamente y para el libro de Mormón es fundamental. Muchos después profetas lo citan y yo creo que la vida de mucha gente se moldeó y fue de alguna manera guiada por las palabras de este maravilloso rey. Hay mucho que Eh, aprender acá. He escuchado, pa, antes de que sigas, a muchos eruditos del Evangelio, y esto es algo que me encanta decir, que el discurso del rey Benjamín debería ser algo que cada uno de nosotros, como creyentes de Dios, deberíamos aprendernos de memoria. O sea, y poder recitar palabra por palabra de lo que el discurso Muy bien. dice. Para que Porque creo que el discurso del rey Benjamín se acopla a todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Y nos enseña y nos da un molde de lo que nosotros deberíamos ser desde la niñez hasta el día en el que volvamos con el Padre, ¿no? Y eso me encanta. Solo quería agregar ese dato porque me parece interesante cómo se ve, ¿no? O sea, cuán importante debería ser para nosotros, ya no solo para el pueblo en ese tiempo, sino para nosotros en la actualidad, papi. Bueno, voy a tomar el consejo de aprenderme ese discurso a letra perfecta, porque sí, es un clásico, como dijo Luisito, es un clásico. Pero quería agregar algo más. Claro, ponemos al rey Benjamín en la posición de un rey, pero cambiemos la posición de rey y pongámoslo en la posición de un líder. ¿Sí? Entonces, no todos tal vez seremos reyes, pero todos, al menos en este reino, en el reino de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí desarrollamos liderazgo. Entonces yo puedo tomar los atributos y las enseñanzas del líder Benjamín, no llamándolo rey Benjamín, sino del líder Benjamín para aplicarlos a mí y ser la clase de líder que él es. Un líder puede hacer la diferencia, sin importar en dónde se encuentre. De acuerdo a su mayordomía, se podría comportar como este buen líder que es el rey Benjamín. Un buen líder puede hacer la diferencia. Me encanta eso. Muy bien, vamos entonces con el versículo 20. Creo que no se alcanza a ver ahí. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Luisito, Digo, versículo os 20. digo, mis hermanos, que si diréis todas las gracias, dieres todas las gracias y alabanzas que vuestra alma entera es capaz de poseer a este Dios que os ha creado y os ha guardado y preservado y ha hecho que os regocijéis y os ha concedido que viváis en paz los unos con los otros, os digo que si sirvieses a aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, y aún sustentándoos momento tras momento. Digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores
improductivos. Dice improductivo la nueva versión, pero antes decía siervos, servidores inútiles. Era un poquito más fuerte. Pero miren lo que aquí aprendemos. O sea, el ejemplo del Salvador. Yo estaba pensando mientras conversaban ustedes de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Por mandato de nuestro Padre Celestial, Él creó esta tierra. Él nos creó. O sea, Él es el creador. Muy bien lo explica en el Nuevo Testamento también. Y finalmente, Él hizo toda la obra en términos de la expiación, pagó nuestras faltas, etcétera, etcétera. Y después va a ser nuestro juez. Por lo tanto, Él está en toda la gama de nuestra existencia. Por lo tanto, si eso lo llevásemos a cifras de dinero, que estamos hablando de deuda, estaríamos absolutamente endeudados con Él, infinitamente. No podríamos, aunque trabajásemos todo el día y toda la noche en toda nuestra existencia, no podríamos pagar ni una milésima parte de lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, el concepto de deudor, yo creo que debemos entenderlo en el sentido de que hagamos lo que hagamos, y más adelante lo explica muy bien, vamos a tener siempre esa condición. Pero no es para que nos sintamos apesadumbrados, sino que a través de ese sentimiento de deudor venga un sentimiento de agradecimiento y de decirnos a nosotros mismos, ok, ¿qué puedo hacer yo para poder pagar, aunque sea en la mínima forma, lo que nuestro hermano mayor ha hecho por nosotros? Excelente. Y me gustaría, Pa, que para este momento pudiéramos ver este pequeño video que traemos para ustedes que se llama ¿Por qué dar gracias a Dios? Y mientras el video va, me gustaría que ustedes, hermanos y hermanas y jóvenes allá en casa, puedan escribir en los comentarios cómo creen ustedes que pueden ser más agradecidos con el Señor. ¿Cómo pueden ustedes ser más agradecidos con el Señor? Y cuando volvamos, me gustaría que tú, Luisito, tú, Pa, pudieran decir algo que ustedes van a hacer para ser más agradecidos con el Señor. Y si quieren incluirle un tip para que sea más fácil ser agradecidos con el Señor, sería increíble. Porque a veces ser agradecidos con Dios no es algo que esté en nuestra rutina diaria. Y a veces se puede complicar. Así que me gustaría que al volver ustedes digan qué van a hacer ustedes personalmente para agradecer a Dios y un pequeño tip de, ¿sabes? Creo que esto nos ayudará a todos a poder agradecer más. Así que vamos con el video y los dejo a todos ustedes con esa tarea. Así que ahí los esperamos en los comentarios. Una de las primeras historias en el Libro de Mormón es aquella en la que Leí y su familia se escapa de Jerusalén, una ciudad cada vez más peligrosa. Debieron sentir una profunda desesperación y preocupación mientras caminaban por el calor del desierto. Pero tan pronto como encontraron agua, se detuvieron, construyeron un altar y prepararon un sacrificio en gratitud por sus bendiciones. La gratitud a Dios en tiempos de grandes pruebas es un tema principal del Libro de Mormón. Los hombres y mujeres en ese texto sagrado enseñan a los lectores que la gratitud se puede sentir incluso en los peores momentos. Dar gracias, como lo mostró el pueblo de Alma mientras sufrían bajo el cruel reinado de Amulón, puede ayudar a levantar los espíritus incluso en tiempos de tremenda angustia. Además, como enseñó el rey Benjamín, darle a Dios nuestro sentimiento de gratitud puede ayudarnos a permanecer humildes y fieles durante los tiempos más maravillosos y prósperos. Aunque a principios del Libro de Mormón los pueblos fieles dieron sacrificios de animales como una señal de su gratitud, hoy, tal como Cristo lo ordenó, debemos ofrecernos sinceramente al Señor, dándole nuestro humilde corazón, completamente dispuesto a dar generosamente nuestro tiempo y talentos en servir a nuestros semejantes. Y ahora ya sabes por qué. Bien, estos videos, hermanos, como siempre, los pueden encontrar aquí en Central de las Escrituras, en la playlist de los No Wise. Eso siempre los traemos de ahí, o en la aplicación de Scripture Plus, en la que siempre nos ayudamos para preparar estas clases. Bueno, queridos hermanos, allá en casa ya tienen sus respuestas de cómo ustedes van a ser más agradecidos con el Señor.
Y bueno, ustedes dos aquí ya tienen la respuesta de qué harán ustedes para ser más agradecidos. Empiezo contigo, Luisito, con el invitado estrella de hoy. Bueno, a ver, es que son demasiadas las cosas, pero mira, yo pienso que cuando uno tiene el espíritu de agradecimiento, primero yo siempre he pensado que el Evangelio está relacionado con la forma que nosotros vemos la vida, o sea, la forma en cómo estamos mirando las cosas. Siempre voy a llegar a la actitud, a la disposición, siempre hemos hablado esto con Walter, el querer hacer algo. Cuando estas actitudes o estas formas de ser son diferentes y me alejo de las cosas espirituales, por cierto, el Evangelio me trata de volver al centro, a ponerme en la perspectiva correcta, a mirar a mi Padre Celestial, a Jesucristo y toda la obra que Él ha hecho y el amor que Él tiene por nosotros. Eso yo creo que es importante. Cuando nosotros tenemos el espíritu de agradecimiento, que entre paréntesis las Escrituras dice que el único momento en que Dios se enoja con los hombres, entre comillas, es justamente cuando no somos agradecidos. Eso es importante como doctrina entender. Podríamos hacer muchas cosas en nuestra vida y a lo mejor el Padre todavía estaría ahí, qué sé yo, pero lo que sea realmente a Él no quiero hablar de enojo porque es un Dios de amor y de cariño, pero ustedes saben a qué me refiero, es cuando no tenemos el espíritu de agradecimiento. Por lo tanto, lo que yo haría fundamentalmente es preocuparme de lo que tengo y no lo que me falta. Muchas veces nos concentramos en nuestras falencias, en lo que me falta a mí en el día. Y a veces tomamos como algo que ya es absolutamente normal todas las bendiciones que recibimos a diario. Ese sol que sale en la mañana, la salud que de repente gozamos, cada una de las cosas que recibimos las tomamos como parte de nuestra vida, pero no nos detenemos que cada una de ellas son bendiciones que vienen de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos ser un poquito más perceptivos en identificar esos elementos, yo diría, ya que estamos, probablemente muchos jóvenes están conectados, hacer una lista de las cosas que tenemos, de las cosas que realmente apreciamos y que tenemos en el día a día. La salud, mi papá, mi mamá, mis hermanos, un techo, ojo que hay gente que ni siquiera tiene eso, el alimento del día, cosas tan básicas como lo que a veces normalmente agradecemos en nuestras oraciones. Cuando identificamos esos elementos, ya empezamos a mirar lo que no tenemos. Definitivamente esto tiene una perspectiva pero amplísima y es ahí donde tenemos que concentrarnos con respecto a nuestro espíritu de agradecimiento. Entonces, en la medida que nos concentremos en lo que tenemos y lo agradezcamos, nos va a pasar lo que le pasó a Alma con su pueblo, cuando estaban sufriendo y estaban sufriendo mucho, pero aún así esas cargas fueron aliviadas por causa de que ellos tenían un espíritu de agradecimiento y yo creo que eso como técnica es muy bueno. Hay gente que ha perdido seres queridos, ha perdido padres, hijos, han tenido problemas de salud, cosas terribles en este mundo. Pero cuando nos concentramos en lo que realmente el Señor nos ha dado y la promesa de lo que nos va a dar, entonces nuestra perspectiva cambia y nuevamente recibimos ese espíritu de agradecimiento maravilloso que debemos tener diariamente con nosotros. Y sabes, Luisito, me haces recordar a ese famoso himno que siempre cantamos, pero que siempre es tan claro, ¿no? Y es, ve tus bendiciones, cuenta y verás como aflicciones nunca más tendrás. O sea, si colocáramos en una mesa la cantidad de bendiciones que el Señor nos da todos los días versus o contra las aflicciones que tenemos en nuestras vidas, nuestras bendiciones opacarían, ¿sí? Derrumbarían todas las aflicciones. Y ese consejo realmente me gusta porque vivimos en un mundo donde siempre estamos encontrando un problema. Siempre tal vez como seres caídos, siempre queremos encontrar un problema, ¿no? Una falla, una crítica. Y el hombre espiritual, ¿sí? Lo que realmente somos,
nuestra genética espiritual lo que realmente quiere es que nosotros contemos nuestras bendiciones, que veamos la luz y sepamos que esa luz es más grande que la oscuridad que tiene el mundo. Así que muchas gracias, Luisito. ¿Qué vas a hacer para ser más agradecido con el Señor? Y hermanos, ustedes sigan comentando ahí. Sí, claro. Bueno, pues cuando estábamos viendo el video, estábamos aquí por dentro hablando con Luis. No, yo hablo de lo de la visión. No, yo hablo de lo de la visión, de cambiar la visión, de la actitud. Y me ganó Luis, lógicamente, porque él habló primero. ¿Qué pienso que nos ayuda a ser más agradecidos? Concentrarnos en la vida de Jesucristo. Cuando nos concentramos en la vida de Jesucristo, entonces casi que no hay nada por qué pedir más grande que el agradecimiento que podemos manifestar a Dios. Porque la vida de Jesucristo tiene la solución para todo lo que yo vaya a pedir, ¿sí? En la doctrina de Cristo encuentro todas las soluciones a lo que yo pueda pedir. ¿Y cuál es mi consejo? Eso es lo que yo voy a hacer ahora, pero ¿cuál es mi consejo? Que trato de hacerlo. Yo soy muy matemático, Liz, tú lo sabes, a mí me gusta contar las cosas. Lo aprendí hace muchos tiempos de un libro, no sé, Luis, si lo has leído, de el hombre que calculaba, de un escritor muy, muy bueno él. Y me gusta calcular todas las cosas, a mí me gusta contar todas las cosas. Entonces, yo les doy este consejo que es matemático, ¿sí? Pueden tomarlo. Hoy, cuando se arrodillen a orar, agradezcan 5 veces, como mínimo, antes de pedir algo. 5 por 1. O sea, agradezco por 5 cosas y luego pido una cosa. Y luego, si es necesario, vuelvo a agradecer por otras 5 cosas antes de pedir una nueva cosa, ¿sí? En la medida en que una persona es agradecida, las bendiciones del cielo y las ventanas del cielo empiezan a abrirse, ¿sí? Por eso que dice Luis, porque hay una disposición de corazón. Agradeces tanto por lo que tienes que entonces estás listo para recibir más. Porque quien no agradece por lo poco, ¿por qué agradecería por lo mucho? Pero el que agradece por lo poco está listo para recibir mucho. Entonces ese es mi consejo matemático. Agradece por 5 cosas y pide una cosa a Dios. Luego, si quieres pedir algo más, agradece antes por otras 5 y pide por otra 9. Este es mi consejo matemático. Estamos en cámaras angostas. Voy a ampliarlas aquí. 5, sí. 5 y 1, otras 5 y 2. Ahí perfecto. Está. Me encanta, Pa. Y bueno, gracias por sus consejos. Estaba pensando en eso de, ustedes lo dijeron, hay que ser agradecidos por todas las cosas, ¿no? Y recuerdo que el otro día estaba pensando que siempre se nos ha dicho, bueno, oración de la mañana, oración de la noche y oración de los alimentos. Y recuerdo que el otro día estaba a punto de hacer mi oración por los alimentos y pensé, nosotros, ¿por qué oramos por los alimentos? Y entonces, pensando en eso, entendí algo y es, se nos pide orar aún por lo que comemos. Y entonces dije, tal vez las oraciones por los alimentos deberían ser un poco diferentes. Así que empecé a entender que aún agradecer por los alimentos es vital para nosotros, porque ya no es solo que el Señor esté colocando los alimentos en la mesa para que mi hambre física se calme, sino que está colocando alimentos en mi mesa para que mi hambre espiritual se calme. ¿Por qué? Porque los alimentos me darán la fuerza y la vitalidad necesaria y la energía para yo poder continuar en la obra del Señor, para yo seguir siendo un siervo útil y no un siervo improductivo. Aún esas cosas que son tan pequeñas, que parecen del día a día, porque todos comemos 3 veces al día, a veces un poco más, con algunos pequeños snacks, aún ese tipo de cosas como el alimento son cosas que el Señor nos está dando a nosotros para que no tengamos ninguna excusa de no hacer lo que Benjamín dijo, servir a los demás, ser productivos y no siervos improductivos. Y Liz, y uno podría decir, bueno, agradece por los alimentos, Luis, podría uno decir, bueno, los alimentos son algo pequeño, pero no comas un día, que no estés en ayuno, y vas a empezar a sentir una fatiga terrible. No comas 2 días, no comas 3 días. Eso podría llegar a ser casi que incluso fatal para algunas personas.
Entonces, algo que es básico como la oración para los alimentos, que es para agradecerle más que para pedirle, pues nos acostumbra a ser agradecidos, a ser agradecidos. Y sobre lo de los siervos improductivos, yo sé que Luis quiere decir algo, pero Luis, otra vez voy a la matemática celestial. Miren, el Señor literalmente le da a los siervos de la parábola de los talentos, le da a uno 1, a dos, a otro 2 y a otro le da 5. ¿Sí se dan cuenta que a nadie le da 100? Porque por más que una persona reciba dones y talentos y sea productivo con esos dones y talentos, no pasa de esas cantidades en comparación a lo que el Señor le ha dado. O sea, al otro 95 o 98 o 99% que el Señor pone para que esa persona viva una vida feliz. Así que por más que un hombre sea productivo con un talento, aún le queda debiendo 98% al Señor. Por más que sea productivo con 2 talentos, aún le queda debiendo, si crea otros 2, le queda debiendo 96 al Señor, ¿sí? Y si produce 5 y tiene 5, todavía le debe el 90% al Señor. Eso como para hacerle una medida matemática que el Señor mismo dispuso en las Escrituras. ¿Cuánto le debemos? A uno les dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A otro le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, ustedes han sido productivos. En medio de toda la improductividad que pueden tener, fueron productivos. Pero al que con uno no hizo ni siquiera otro más, a ese le dijo, fuera de mi reino. ¿Sí? Ese es un siervo inútil que con lo que el Señor le da, no produce algo nuevo, no produce algo mejor. Y solo agregar algo, espero que los que no son tan buenos en las matemáticas como yo no se hayan confundido por esas cuentas que hiciste para que yo me quedé un poco como espera. Pero bueno, dale, Luisito. Recuerda que no todo lo que digo es entendible para todos. No. Sí, no. Solo si tienen duda, lo que tienen que hacer ahí es elevarlo a la raíz cuadrada y por favor, claro. por 5. No, ya. Adiós. Pi, arriba le ponen pi y ahí está. Adiós, Luisito. El punto, mire, yo solamente quiero ponerlo y aterrizarlo un poquito en el sentido de que cuando uno es agradecido, piensen en uno, cualquier situación que ocurra con uno. Por ejemplo, yo me recuerdo en una oportunidad se me rompió una rueda del vehículo y vino un policía y yo pensé que me iba a sacar un ticket, pero él va y me ayuda a cambiar la rueda. Ustedes no tienen idea el sentimiento que yo tuve por ese policía. Y en el pasado a lo mejor había tenido experiencia con policías que a lo mejor no tenía un buen sentimiento con los policías. Pero por esa acción, mi visión, la forma como yo miré al policía, y no me he olvidado, de esto ha pasado como 18 años, y no me he olvidado aún de ese acto. Por lo tanto, cuando uno recibe un elemento que a uno lo ayuda, el espíritu de agradecimiento me insta a cambiar mi actitud y de ser coherente y de la misma manera con otras personas. Y eso es lo que tiene que ver con el Evangelio. Si ustedes en el Evangelio ponen una sola palabra para que describa lo que nosotros deberíamos hacer, se simplifica en la palabra servicio. Y aquí, y por eso este discurso del rey Benjamín es tan extraordinario, porque él hace una exposición extraordinaria de lo que tiene que ver con el servicio. Si nosotros pudiéramos servir a nuestros semejantes, y él lo dijo en la clase de la semana pasada, solo estamos al servicio de nuestro Dios. Si la gente entendiese eso, este mundo sería absolutamente diferente. Por lo tanto, el concepto de agradecimiento, más allá, y perdonen que a lo mejor sea un poco duro con esto, más allá de hincarme las 24 horas del día agradeciendo lo que me han dado, los actos que yo hago en el día a día definitivamente son mucho más productivos. Por lo tanto, la acción de poder ayudar a los demás es lo que finalmente me va a describir, me va a denotar a mí como una persona que estoy agradecida. Entonces, al saber que nuestro Padre Celestial, que Jesucristo, nos ha dado tanto, yo debería
se me deberían hacer cortas las 24 horas del día que yo tengo para ayudar a todos aquellos que están a mi alrededor. Porque lo único que quiero es darle gracias y gracias y gracias. Si no, pregúntenle a Saúl en el Nuevo Testamento, a Pablo en este caso. Pregúntenle a Alma, que me imagino que vamos a llegar muy pronto para eso. Ellos tuvieron situaciones muy complicadas, pero cuando recibieron esta gran bendición de los cielos y cambiaron su vida, de ahí para adelante ellos dijeron, ya no paro más en esto. Y vamos sirviendo, vamos sirviendo, vamos sirviendo, porque era la única manera que ellos podían de alguna manera decir, gracias Padre, gracias a Cristo por todo lo que tú hiciste, y yo lo voy a hacer con todos aquellos que me rodean. Mira, Luisito, que, bueno, me hizo recordar algo y es, esta semana en el club de lectura tenemos un reto, mañana lo revisaremos, pero tenemos un reto de que cada día buscaríamos a alguien a quien ayudar. Y para mí ha sido sorprendente como cuando estás más atento a servir, el Señor te coloca todas las oportunidades para que lo hagas. De verdad, si nosotros lo deseamos en nuestro corazón, no habrá un día en el que nosotros no sirvamos a más de una persona. Y me gusta lo que dices porque se ve que entonces la una no puede ser sin la otra. Yo no puedo decir que soy agradecido y no servir, y no puedo servir y no ser agradecido. Porque cuando sirvo es porque entiendo que soy deudor y estoy agradecido por lo que se me ha dado, entonces quiero servir. Y cuando estoy agradecido, estoy tan agradecido que lo único que puedo hacer es servir a los demás en forma de agradecimiento a mi Dios. Entonces, qué bonito eso de la una no puede ser sin la otra. Yo no puedo servir si no soy agradecido. Y no puedo decir que soy agradecido. Y lo que tú decías, Luisito, soy agradecido porque todo el tiempo estoy arrodillado, ¿sí? Soy agradecido porque todo el tiempo estoy en mi casa, ¿sí? Y me protejo a mí mismo. No, el agradecido después de arrodillarse, se levanta y trabaja. Eso me encanta, papi. Sí, iba a decir que el servicio, o más bien el amor a Cristo se representa por el servicio a los semejantes, a los hijos de Dios. ¿Sí? Uno no puede decir que ama a Dios y no servir a las demás personas. Cuando uno ama a Dios, uno sirve porque tiene agradecimiento en su corazón. ¿Recuerdan a la mujer que llegó y lavó los pies del Salvador? Y Simón dijo, no sabe quién es esta que lo está lavando. Pues bueno, resulta que el Salvador dijo, porque esta mucho pecó, ¿sí? Por eso ama tanto, ¿sí? Y porque ama, sus pecados le son perdonados, ¿sí? Entonces, cuando yo demuestro que sirvo, yo en esencia dejo de ser deudor ante la ley, ¿sí? Porque la ley me pide servir, la ley me pide servir. Entonces yo sirvo, yo hago lo que el Señor me pide, aunque sé que por mis pecados siempre estaré en deuda con Él. Qué interesante. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar. Creo que me gustaría en este momento que pudiéramos leer una nota del Elder McConkie, si no estoy mal, creo que la tenemos por ahí, que se llama, imagínense ya aquí el título, ¿no? El título que él le colocó a esto. El título dice, por siempre en deuda, por siempre. ¿Quieres leer este mensaje? Muy bien, dice, por siempre en deuda. Todos estamos endeudados más allá de nuestra capacidad de pago. Incluso en la concesión de la vida a otros, no podemos reembolsar a quienes nos han otorgado ese privilegio inigualable. Imagínense, somos deudores por siempre a nuestros padres, ¿no? ¿Cuál es entonces la mayor deuda que tenemos con Dios como el Padre de nuestros espíritus y el autor del plan de salvación? Podemos pagar mediante la obediencia y el servicio fiel. Podríamos razonarlo, pero como el rey Benjamín nos recuerda, esto no es así. La obediencia y el servicio son recompensados de inmediato con el conocimiento y las bendiciones del cielo, y estamos interminablemente más endeudados. En nuestra relación con Dios somos, en el mejor de los casos, servidores improductivos. En el mejor de los casos. Me encanta. Y es que en el versículo 24, el rey Benjamín, él mismo lo está diciendo. Él os bendice inmediatamente. Él los bendice inmediatamente. O sea, no hay tal como, bueno, el domingo voy a ir a hacer la actividad de la sociedad de socorro y ahí voy a servir a las hermanas. Eso ya me facilita a mí el hecho de no tener que servir hasta el otro domingo. No,
Porque cuando yo sirvo, el Señor me bendice inmediatamente. Y creo que la bendición más grande, la hablábamos en la clase anterior, es el simple, pero maravilloso y milagroso hecho de que cuando yo sirvo a los demás, soy más parecido a Cristo. Eso ya es la mejor bendición que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estamos en esta vida para eso. Estamos preparándonos para llegar a ser tal y como es nuestro Salvador Jesucristo. Y qué mayor bendición es que cuando yo pago mi deuda, el Señor me bendice y me ratifica inmediatamente siendo más parecido a su Hijo. Entonces, nuevamente, estoy en el ciclo. Luisito, ¿algo que quieras comentar de esa frase? Mira, yo básicamente vuelvo con el carácter de la gente, conmigo en realidad, con todo. Cuando hablo de la gente, yo me incluyo también. A veces nos sentimos muy orgullosos por lo que somos o lo que hemos llegado a ser, no lo sé. Y a veces miramos a otra gente y a lo mejor podemos pensar que nosotros estamos en un grado un poquito superior. En diferentes áreas, no lo sé. Pero en este versículo que tú recién repasabas, en el 24, y donde hablaba específicamente, donde decía que Dios nos da inmediatamente la bendición, y nuevamente caemos en la misma condición anterior. O sea, estábamos en deuda, pagamos de alguna manera con nuestro servicio, el Señor nos bendice inmediatamente y seguimos en esa condición de deudores. Y lo seréis, dice, para siempre jamás. Y esa pregunta final, yo creo que todos deberíamos meditarla en nuestros actos diarios de nuestras vidas. ¿De qué tenéis que jactaros? A veces nosotros, en general, en alguna medida nos sentimos superiores a otra persona que está al lado. Y esa persona, a su vez, podría sentirse también superior a otro que está al otro lado. Y así sucesivamente. Hermanos, todos estamos en la misma condición. Todos somos deudores. Llegamos como llegamos a este mundo y nos vamos a ir exactamente igual. Y en este mundo pasan 1000 situaciones, incomodidades, discriminaciones, injusticias, lo que ustedes quieran. Pero de algo que no deberíamos nunca hacer es de jactarnos de algo. ¿De qué nos vamos a jactar si ni siquiera nos podemos salvar ni siquiera el dedo meñique de nuestra mano? Por lo tanto, lo único que debemos tener en nuestro corazón es agradecimiento de lo alto por todo lo que hemos recibido. Hay gente que atribuye estas bendiciones a la evolución, a los movimientos de los planetas, o algo pasó en el, qué sé yo, 1000 situaciones. Y la gente incluso a veces piensa que lo que ha obtenido es por su propio esfuerzo. Yo soy así porque yo soy talentoso, yo soy extraordinario, etcétera, etcétera. Si pudiéramos cambiar ese switch y decir, todo lo que soy se lo debo al Creador, y inmediatamente cambia nuestra actitud de poder mirar a nuestros semejantes de una manera igual. Hablábamos hace un par de días de cómo el profeta nos instaba y nos enseñaba el concepto de que no debemos discriminar a nadie. Todos somos hijos de Dios. Nadie está por desventaja de otro. Lo que sí nos hace ser diferente es cuando tenemos esa actitud de jactarnos de algo que nosotros pensamos que tenemos. Pero no tenemos que jactarnos, al contrario, espíritu de agradecimiento, y que esto nos impulse a ayudar a aquellos que están alrededor nuestro, y eso nos va a acercar, por supuesto, a nuestro Creador. Bueno, no sé, Paz, si tienes algún comentario o... Sí, tengo un comentario. Sobre lo que Luis dijo, estoy totalmente de acuerdo. Excelente. Ese es mi comentario. Estamos igual. Y con eso, rápidamente, lo que tú dijiste, Luisito, podríamos resumir el versículo 25 y 26, que el rey Benjamín pregunta, ¿podéis decir algo de vosotros mismos? ¿Podréis siquiera halagar? O sea, ¿ustedes se pueden halagar? Cuando nos miramos al espejo, a veces pensamos, wow, qué buen líder soy. O sea, si no me hubieran llamado a mí, mira, esto no estaría funcionando como funciona. Si yo no fuera el maestro de esta clase, la gente no se estaría convirtiendo, ¿sí? Ni vendrían alumnos si no fuera yo el maestro. Si no me hubieran llamado a mí de presidenta o de obispo, este barrio no crecería, las hermanas no querrían invitar a otras. Nos estamos nuevamente jactando, haciéndonos superiores, la superioridad moral, cuando quien es el superior de todos nosotros
que podría llegar a realmente jactarse es nuestro Dios, y ni siquiera eso sucede. Y eso me encanta porque Él dice que somos creados del polvo. Y dice, mas he aquí, este pertenece a quien nos creó. O sea, ni siquiera podríamos nosotros ir a lo que de lo que fuimos creados. No sé si lo estoy diciendo bien, ¿cómo decirlo así A la como? materia prima. A la materia prima, sí, de la que fuimos creados, porque aún esa materia prima le pertenece al Señor. Eso me parece maravilloso, como el rey Benjamín nos lleva a un punto de humildad extrema. ¿Sí? A Cuando la uno, humildad, sí, dale, Luisito. cuando uno va al templo, y me estoy recordando de esto, qué lindo simbolismo es cuando uno entra a una sesión o está haciendo alguna ordenanza y ve a los hermanos alrededor de uno y uno se mira y mira para todos lados y somos todos iguales. No hay ni una diferencia. Y yo me siento al lado de algunos líderes, como me ha ocurrido, y de repente me siento de alguien que a lo mejor nunca he visto, pero al ver sus manos a lo mejor podría decir, este hombre es un mecánico o es un trabajador del jardín, no lo sé. Y a lo mejor miro a otras personas que se ven, que son grandes personas, pero en general, a la primera vista uno dice, aquí estamos, somos todos exactamente igual. Y es así como nos ve nuestro Padre Celestial. Si Él nos ve así y nos ama, es cosa que cualquier papá y mamá mire a sus hijos y la pregunta siempre uno dice, bueno, ¿a quién quieres más? ¿A este? ¿A este? Obviamente el cariño es absolutamente para todos. Nuestro Padre Celestial nos ama a todos. Nuestro Salvador Jesucristo hizo el sacrificio maravilloso por nosotros, por todos, sin excepción. Y lo dice muy bien las Escrituras. Y resucitaremos todos, sin ninguna excepción. Y vamos a tener las oportunidades que corresponden, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer las diferencias, comenzamos a tener problemas. O cuando nos sentimos un poquito superiores a los demás. Hermanos, no hay nada que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Si entendemos que todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado, recién ahí comenzamos a trabajar de una manera correcta. Por lo tanto, este espíritu y este mensaje precioso que nos da el rey Benjamín nos pone... Yo siempre le hablaba a los jóvenes de este discurso porque muchas veces los jóvenes se sienten muy estupendos. ¿Ah? Sí, Como sí, me es gustó verdad. mucho el ejemplo que tú acabas de decir, que se miran al espejo y decir, wow, tanta maravilla. Y a veces uno con este discurso hace que la gente vuelva a su origen y diga, bueno, en realidad tenemos mucho que hacer, mucho que aprender. Y la humildad lejos es lo que nos va a acercar más a nuestro Padre Celestial. Así es, querido Luisito. ¿Para algo que quieras mencionar? Y nos vamos, después de tu comentario, al versículo 41 directamente. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. Muy bien, muy bien. Pa. Entonces vamos al versículo 41. ¿Quieres leerlo? Pa? Es el último versículo para que alcancemos a tratarlo los últimos minutos que tenemos. Y me gusta porque, bueno, esto es como Benjamín nos lleva por diferentes partes y aspectos de su discurso, ¿no? El 41. Nos lleva diciéndonos, bueno, esta gratitud que hay que tener. Luego nos lleva diciéndonos que hay que servir a otros. Hay una parte que no alcanzamos a leer y es esto de que decidimos por decisión propia alejarnos del Señor, lo cual no debería pasar. Y ahora viene con lo que sucede con aquellos que cumplen con lo que el discurso dice, con la invitación del discurso de agradecer, servir a otros, ser humildes, ser bondadosos, querer servir, amar a nuestro prójimo. Y entonces todo eso se reúne en el versículo 41, papi. Oye, antes de leer este versículo, no sé, Luis o Liz, si ustedes recuerdan, creo que es en Eclesiastés, que dice, y este es el fin de todo discurso, temed a Jehová, ¿sí? Es como este versículo, ¿no? Y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas,
porque el Señor Dios lo ha declarado. Qué hermoso. Ya, me hace pensar en esa parte donde íbamos en el 18 de todo lo que decía y todo lo que ha enseñado Benjamín, él ya lo está haciendo. Y siento que este discurso también lleva muchísima humildad, ¿no? Porque no lo dirige directamente a él, sino hacia aquellos que cumplen los mandamientos. Pero si lo dice con tanta claridad, era porque Benjamín había disfrutado de estas promesas que él está declarando a su pueblo. Él era aquellos que son benditos y felices, aquellos que son bendecidos, tanto temporales como espiritualmente. Él es de esas personas que perseveran hasta el fin y tenía una certeza, y es que si él hacía estas cosas, entonces sería recibido en el cielo y sería recibido con felicidad. Y por eso se sentía tan seguro de declarar esto a cada uno de nosotros. Él lo estaba viviendo. Muchos profetas y personas en la actualidad viven con realidad este versículo letra por letra, lo viven en sus vidas. ¿Por qué, queridos hermanos, si el Señor coloca versículos que se vuelven realidad en nuestra vida, por qué creen que un versículo que habla de ser felices, bendecidos temporal y espiritualmente, por qué creen que no llegaría a tener nada que ver con nosotros? ¿Por qué creen que es para otros y no para nosotros? Las palabras del Señor, si cumplimos básicamente al pie de la letra con lo que nos manda, las bendiciones están ahí, realmente están ahí, y desea que nosotros las entendamos, que nosotros las veamos y sobre todo las podamos disfrutar junto a Él. ¿Pensamientos, Luisito, de este versículo Bueno, yo creo que 41? tú tocaste prácticamente todos los puntos. Hay mucha gente que en esta vida se focaliza en ciertos elementos. Por ejemplo, hay personas que están solamente para ganar dinero, trabajar y proveer para la familia, ¡pum! Y esa es su vida. Se duermen, se levantan, se duermen, se levantan y piensan que está bien. Y ojo, que está bien, pero es probable que se están desenfocando en cosas que son probablemente más importantes. Pero lo que hacen también está bien, pero es probable que hay que hacer algo adicional a lo que están haciendo. Entonces, si la gente entendiera este último versículo, sabiendo de que si cumplimos los mandamientos, las bendiciones que se desprenden, como tú bien decías, son temporales y espirituales. Hoy, ¿cómo la gente necesita aprender esto? Porque a veces las personas, por ejemplo, dejan de ir a la capilla o dejan de pagar sus diezmos porque no tienen dinero, y al final lo que están haciendo es justamente lo que va a hacer que se derramen las bendiciones. Eso justo lo dejan de hacer. Y finalmente ellos quedan desprovistos. Y después miran al cielo y no tienen nada, miran para el lado, no tienen nada, porque ellos se han dedicado a hacer algo por sí mismos sin la ayuda de Dios. Entonces, yo me iría por el camino que se nos está sugiriendo en este versículo. Cumplamos los mandamientos, tratemos de hacer las cosas bien. Y el Señor nos promete que nos va a bendecir temporal y espiritualmente. Y lo último, que es lo que ocurre normalmente con el ser humano, al final dice, recuerda estas cosas. Y cuando los versículos que tú bien decías que son muy importantes en nuestras vidas, hay palabras que se repiten en la misma línea, es porque hay un mensaje adicional. Recuerda. Cuando nosotros olvidamos es cuando normalmente no hacemos las cosas. Y cuando normalmente no hacemos las cosas frecuentemente, normalmente la olvidamos. La importancia de estar revisando las escrituras, la importancia de estar orando constantemente, sirviendo a los semejantes, nos va a estar haciendo recordar estos conceptos que son tan importantes para el beneficio nuestro. Qué hermoso. Me gusta eso, recordar. No solo recuerda estas palabras, ¿no? Sino recordar que estas cosas son verdaderas. No vienen de Benjamín, vienen de nuestro Padre Celestial. ¿Qué le dirías, para ya terminar, a alguien que lee este versículo, que nos está viendo en este momento y dice, y con esto me voy a lo que Luisito nos estaba llevando, y piensa, veo a tantos allá afuera que tal vez no cumplen al pie de la letra estas palabras y sin embargo se ve que son más bendecidos de lo que tal vez yo soy y yo me estoy esforzando? ¿Qué sucede con estas personas? ¿Qué podríamos decirle a estos hermanos que tal vez están un poco cansados, pero aún quieren continuar? Bueno,
terminaría yo, antes de decir qué pienso, me encanta cómo termina, ¿no? Porque el Señor, vuestro Dios, lo ha declarado, ¿sí? El Señor Dios lo ha declarado. Es Él. O sea, no soy yo, dice Benjamín. Es el Señor Dios el que lo ha declarado. Y sobre lo que preguntas, Liz, hay personas que viven tan ocupadas que no tienen tiempo para hacer lo que es realmente importante. Lo que indica que aunque son demasiado ocupadas, viven una vida desordenada, porque no tienen la capacidad de colocar de primero a Dios en su vida. Generalmente cuando oigo a una persona que dice que no puede hacer ciertas cosas porque está ocupada, de hecho, últimamente he invitado a varios jovencitos de 18, 20 años a que asistan a institutos, por lo menos les digo, te invito a institutos. No, hermano, estoy súper ocupado, con la universidad estoy súper ocupado. Y yo pregunto, bueno, ¿y cómo será cuando tenga un llamamiento en la iglesia? Cuando tenga una esposa, cuando tenga hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podrá servir o dedicarle un tiempo a Dios si ahora solo con la universidad se siente ocupado? Si tú no le dedicas tiempo a lo más importante, no es que estés muy ocupado, lo que pasa es que tienes una agenda desorganizada y no centrada en Cristo, que es lo más importante. Y para lo segundo, Liz, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el moho y el orín corrompe y los ladrones roban, ¿sí? A veces uno puede que no tenga, Luis, tanto como quisiera en esta vida, ¿cierto? Si alguien nos preguntara, tal vez todos quisiéramos tener un poco más de lo que tenemos materialmente hoy, ¿sí? Pero con tener suficiente para nuestras necesidades puede ser una vida agradable y entonces podríamos estar asegurando lo suficiente para vivir aquí cómodos y felices y también para tener una felicidad en la vida eterna, ser recibidos en los cielos en una felicidad interminable. Muy bien, gracias Pa, gracias querido Luis por acompañarnos el día de hoy. Y así es, queridos hermanos, me encanta el discurso del rey Benjamín, nos enseña, nos lleva por diferentes momentos en nuestra vida, nos permite reflejarnos en un espejo y poder entender que hay veces que debemos hacer cambios en nuestras vidas que se necesitan hacer ahora para nosotros poder lograr lo que el Señor pide de nosotros. No nos desanimemos y continuemos creyendo en lo que el rey Benjamín dijo. Dijo, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y lo hemos visto en diferentes profetas que declaran que si somos obedientes a los mandamientos, la prosperidad temporal y espiritual van de la mano. El Señor permitirá que a nuestras vidas llegue lo que nosotros necesitamos y lo que tanto estamos pidiendo. Lo hará llegar a su forma, a su tiempo y de la manera en la que Él lo desee, pero las bendiciones llegarán. Yo soy fiel testigo de ese tipo de cosas y amo a mi Salvador porque Él nunca se queda con las bendiciones para Él. Él siempre nos llena de bendiciones a su tiempo, a su forma y bueno, de a veces de maneras inesperadas. Continuemos siguiendo al Señor. Muchísimas gracias a ustedes, queridos hermanos, por habernos visto el día de hoy. Recuerden compartir esta clase con más personas. Todos necesitamos leer el libro de Mormón. El profeta José Smith lo dijo. Esta es una de las piedras angulares más importantes para nuestro evangelio. Si no tuviéramos el libro de Mormón, no tendríamos religión. Es una de las partes más importantes, así que los invitamos a que puedan compartir estas lecturas y ustedes sigan profundizando en ellas. Los invitamos el día de mañana al club de lectura, que también tendremos un tema excelente. Ahí vamos a estar con mi papi. También los quiero invitar a que puedan ver el Ven Sígueme Express, que se sube todos los domingos. Acá está. Todos los domingos, 9 a.m. hora Colombia. Estamos ahí tratando de una manera más rápida todo lo que tiene que ver con el Ven Sígueme. 10 minuticos. Esta semana estamos hablando de Pedro y Cornelio. Todavía pueden ir a verlo, está excelente y son puntos de vista diferentes, así que ahí los espero. También la clase de Ven Sígueme con Walter Posada, la noche de hogar, que estamos compartiendo recetas, juegos, actividades y un muy buen mensaje como una noche de hogar debe ser, al menos a mi parecer. Así que ahí los esperamos en estos programas. Pa, Luisito, mil gracias por haber estado con nosotros y espero que, querido Luis, nos puedas acompañar en más lecturas porque sé que los hermanos siempre disfrutan mucho cuando estás con nosotros. Así que muchas gracias. Los amamos mucho, queridos hermanos, y recuerden, escudriñar
y deleitarse en las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, aquí en Central de las Escrituras. Nos vemos, los amamos. Bye.